Voy a hablar del pensamiento de la izquierda con el ámbito del cristianismo y también del pensamiento, uno de ellos, del liberalismo, que es el ámbito de la derecha, dentro de lo que sería cristiano. Individualismo y cristianismo es algo muy complejo de unir, pero que se puede unir, porque el individualismo cristiano se refiere a la idea de una relación directa y personal entre el creyente y Dios, sin necesidad de intermediarios y la responsabilidad individual de la espiritualidad. Sin embargo, la mayoría de las interpretaciones cristianas critican el individualismo extremo, ya que se oponen a los valores comunitarios y al concepto de la Iglesia como cuerpo de Cristo, y se considera que el individualismo puede llevar a descuidar el amor y la responsabilidad hacia los demás, y que la salvación es un acto comunitario, no solo individual, y que, claro, diríamos que el individualismo y el pensamiento religioso cristiano es raro entenderlo, pero que se puede unir. Pero claro, es que a su vez, claro, si lo que te habla es que la iglesia en sí, la teoría es que todos somos una comunidad con Cristo, Dios, tal, eso sería casi el ámbito teórico, como hablan los teólogos cristianos y las personas que están relacionadas con el ámbito del pensamiento de la religión y de la teología. El problema es que luego, claro, hay un individualismo, y yo lo comento siendo historiador, en el ámbito de la propia cristiandad, porque cada religión tiene sus propias costumbres y cada luego persona puede o no tener sus propias creencias de forma que se comprendan, pero individualismo cristiano se puede unir porque normalmente hay creencias que es tú con la deidad, que sería el ser superior, y el resto. Lo que pasa es que la palabra de Cristo y la palabra de la religión es que todos vivimos en comunidad y que todos somos la idea de Cristo con la idea del Padre, que según la religión es Dios, aunque luego haya que se comente, y esto está verificado, y repito, además, lo comento yo siendo historiador, podríamos decir que al final José también podría considerarse el padre. Entonces luego hay un lío ahí que ¿cuántos padres tiene Cristo? Lo lógico es que tenga uno y que fue la Virgen María, tal, y su madre, y que bueno, se convirtió Dios, Cristo, el Hijo, y aunque luego otros creen que Cristo es Dios, y bueno, todo el lío ese que hay, que luego hay hasta disputas entre ellos, como hay disputas de discusiones que son muy estériles en otros ámbitos como la política o en otros ámbitos ya de la vida cotidiana. Pero antes de definir los conceptos voy a hablar de dos intelectuales, uno en la Edad Moderna británica, anglosajona, y el otro en Francia. Gerard Winstanley fue reformador protestante y activista político británico durante la época del protectorado de Oliver Cromwell, que fue la dictadura de Cromwell cuando la monarquía británica cayó. Fue uno de los fundadores del grupo británico conocido como True Levelers debido a sus creencias basadas en un comunitarismo cristiano. Que ese sería el término al final de esa comunidad cristiana y todo ese término de que fue uno de los principales también precursores de lo que se podría decir el socialismo o esa comunidad cristiana entre todos. Philippe Bachet fue historiador, sociólogo y político sansimoniano francés. Voy a explicar el término del sansimonianismo. Y fue Philippe Bachet, impulsor de las cooperativas y fundador del diario Liatielia. Un hombre que unió las ciencias sociales y que prácticamente está con el ámbito de la política porque fue su verdadera faceta. El liberalismo cristiano es una síntesis de las creencias cristianas y del liberalismo, que puede referirse a otros dos conceptos que sería al liberalismo teológico, que busca modernizar el cristianismo a través de la razón y la ciencia, sería unir teología y ciencia, que sería razón. En realidad sería unir razón, ciencia con pensamiento religioso. Eso sería el liberalismo teológico. O al libertarismo cristiano, que combina la doctrina cristiana sobre la libertad con la filosofía política libertaria. Ese sería otro ejemplo. Porque claro, el cristianismo liberal teológico se centra en la mejora social y la ética contemporánea, mientras que el libertarismo cristiano defiende la libertad individual y los derechos inalienables. Uno se centra en modernizar el cristianismo con el pensamiento religioso, pero unirlo con la razón y con la ciencia, es decir, unir dos postulados totalmente diferentes que se pueden unir, es decir, pensamiento bueno, racional, ciencia y luego a la vez religión. Y el libertarismo cristiano lo que combina es la doctrina cristiana sobre la libertad individual de cada persona con la filosofía política libertaria.
el cristianismo liberal teológico se centra en mejorar la sociedad y la ética del mundo actual y contemporáneo. El segundo defiende la libertad de uno mismo y los derechos inalienables, es decir, los derechos de cada persona. Entonces es totalmente opuesto. Es verdad que tienen relación, pero uno, el liberalismo teológico se centra en la modernización del cristianismo con las estructuras de razón, es decir, del pensamiento y a la vez de la ciencia, y el libertarismo cristiano se centra en la libertad individual y los derechos inalienables que tiene cada persona individualmente. El sansiomonismo fue un movimiento ideológico con fines políticos fundado por los seguidores del socialista utópico Henri de Saint-Simon, que se encuentra en la diapositiva después de su muerte, que se produjo en 1825. En Francia constituyó la primera formulación del socialismo, aunque se discute si sus propuestas fueron realmente socialistas. Claro, el problema es como el socialismo utópico, que era lo que lo llamaron los socialistas marxistas, como Marx y Engels, porque claro, decían que toda la teoría está muy bien, pero que luego no aplicaban la práctica en las políticas y que encima con el socialismo lo que se producía en sí era una manera de entender que el socialismo utópico tenía mucha cercanía con el capitalismo. Por ello, para muchos marxistas, más Engels, eso era un socialismo utópico porque, claro, era imposible, porque no criticaba. Criticaba el socialismo algo al capitalismo, pero a la vez se unía. Pero claro, lo del sansiomonismo, en realidad lo que se intenta llevar a cabo es como una especie de formulación política dentro del socialismo, pero las preguntas es si realmente fueron propuestas socialistas o de izquierda, porque al final la estructura es como una especie de crítica, porque claro, Henri de Saint-Simon, si fue un socialismo utópico que criticaba al final a los eh, problemas de las crisis económicas con el capitalismo, pero luego a su vez el socialismo lo que se acercaba a esas posturas capitalistas, que es lo que habla mucho más y Engels, porque para ellos no, ellos hacían unas teorías muy buenas, pero luego no la aplicaban en la práctica. Y entonces eso es lo que provocaba, incluso fueron críticos con Robert Owen, que fue otro político y socialista, además, bueno, fue un pensador, Robert Owen, del socialismo utópico, como se podría denominar, y otros tantos que hubo al final, o Proudhon también, que según los marxistas pues eran muy flojos. Y claro, los marxistas lo que querían era llevar a cabo la dictadura del proletariado, es decir, quitar del medio a los burgueses y a los empresarios, que eran para ellos el mayor problema de las crisis económicas y del capitalismo contemporáneo europeo, y entonces lo que querían era implantar un régimen a través de que todos seamos iguales y en una estructura luego de dictadura, es decir, es poner a un jefe que gobierna el resto. Y el anarquismo ya es totalmente romper directamente ya y realizar una comuna. Eso sería el anarquismo. Pero el sansimonismo al final es es un pensamiento casi derivado de lo que el propio San Simón dejó en el pensamiento socialista utópico. El socialismo cristiano es una ideología que busca combinar los principios del cristianismo con las ideas socialistas, abogando por la justicia social, la dignidad humana y la solidaridad. Surgió en el siglo XIX como una crítica al capitalismo, poniendo la transformación social a través del amor cristiano y el perfeccionamiento moral. A menudo se asocia a dos corrientes. Una es la teología de la liberación, que fue como un pensamiento de Leonardo eh, Bock, que voy a hablar de él. También voy a definir la teología de la liberación y la democracia cristiana, que está también en esta misma diapositiva. John Ruskin fue uno de los principales ideólogos de este socialismo cristiano, que lo que buscan al final es unir casi el pensamiento cristiano, pero que haya justicia social, dignidad humana, solidaridad y a la vez, es decir, capitalismo hay que criticarle, pero el amor cristiano y el perfeccionamiento moral está por encima de todo. Entonces, al final, el socialismo cristiano es como recojo las ideas cristianas, pero lo critico. Es un poco complejo a la vez, porque el socialismo al final no es que ni sea una manera, sino el socialismo lo que nació fue con el objetivo de llevar a cabo un paradigma contrario al capitalismo, pero sin romper la sociedad industrial y burguesa y empresarial. Eso es el socialismo cristiano, que eso no quiere decir que el socialismo esté a favor de muchas de las desigualdades del capitalismo. Igual que el capitalismo también es muy crítico con el socialismo y todo lo que sería el marxismo y el comunismo. La democracia cristiana es una evolución del socialismo cristiano, una corriente que ha evolucionado hacia un electorado no exclusivamente religioso ni cristiano, sino con políticas que no siempre se alinean con el socialismo. La democracia cristiana en sí
Es como una idea casi de centro derecha, podríamos resumirlo así. Porque en realidad no es una crítica hacia el capitalismo, es casi recoger las ideas cristianas y llevarlas a cabo en postulados pues cercanos al pensamiento liberal. Eso sería la democracia cristiana. La teología de la liberación es una corriente más reciente surgida en América del Sur en el siglo XX que interpreta el mensaje de Cristo desde la perspectiva de los pobres y oprimidos. Elder Cámara y Leonardo Boff fueron los principales precursores de esta corriente. Por cierto, Leonardo Boff sigue vivo, Elder Cámara ya no, y otros tantos también que dejaron huella en este pensamiento de una serie de crítica hacia el capitalismo y la sociedad con tintes socialistas, pero siempre dentro del marco religioso. El marxismo cristiano es una síntesis de las ideas marxistas con el cristianismo, que busca la justicia social a través de la crítica al capitalismo y la búsqueda de un paraíso terrenal sin opresión en lugar de la salvación del más allá. Aunque a menudo se considera una contradicción debido a que el marxismo es ateo y el cristianismo es teísta, entonces al final son contrarios, pero que se pueden unir, eso está claro, como pasa con, por ejemplo, el socialismo cristiano. El socialismo cristiano busca es una armonía, el amor, la justicia social, todo ello con los pensamientos al final éticos. Lo que pasa es que ahora el socialismo cristiano también tiene que ser crítico con el capitalismo, sin serlo, claro. Y claro, los argumentos que comparten similitudes en sus críticas de bueno, ambos conceptos sería el capitalismo y su llamada a la acción revolucionaria y a la solidaridad. Lo único común que tiene el cristianismo y el marxismo es que están en contra del capitalismo que es individualista. Entonces, el individualismo para la religión es malo y el marxismo, el capitalismo es horrible. Es el problema de todos los males, de las crisis, de las condiciones pésimas laborales de los obreros, de la corrupción de empresarios, según el marxismo, de la corrupción burguesa y del poder burgués. Entonces, claro, lo que pasa es que, claro, tienen un enemigo en común, que es el capitalismo. Y como el capitalismo es el problema de todo, pues ahí es donde llega a cabo los conceptos al final del socialismo cristiano y el marxismo cristiano. Pero vamos, el comunismo, el anarquismo cristiano es igual, el comunismo cristiano es muy parecido, sin llegar a ser claro, claro, pero el marxismo en sí es buscar casi el pensamiento revolucionario, pero con los tintes cristianos. Lo que pasa es que al final el cristianismo, podríamos decir que Cristo podría ser el primer revolucionario de la historia. El comunismo cristiano es una teoría teológica y política que sostiene que las enseñanzas de Cristo impulsan a los cristianos a apoyar el comunismo como sistema social. Sus defensores argumentan que las primeras comunidades cristianas, como se describen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, practicar una forma de comunismo al compartir sus bienes según las necesidades de cada uno. Esta perspectiva se basa en la creencia de que la práctica del cristianismo primitivo demostró un modelo de sociedad comunal. El comunismo cristiano es recoger el pensamiento religioso, teológico y filosófico político en el que se sostienen las enseñanzas de Cristo y de la religión. Los cristianos al final apoyaron el comunismo porque ellos lo impulsan. Entonces, ¿cómo lo impulsan? A través de un sistema social. Los defensores dicen que las primeras comunidades cristianas, como se escribe en el libro de los Hechos de los Apóstoles, practican ese comunismo que luego ya en el siglo XIX con Marx se llevó a cabo y comenzó su expansión por muchos países desde el siglo XIX hasta la actualidad. Lo que pasa que podríamos considerar que las sociedades cristianas y religiosas podrían tener esas necesidades comunitarias de que todos somos iguales. Y se basa en esa creencia del cristianismo primitivo que demostraba un modelo de sociedad comunal y que todos somos iguales y que todos estamos regidos bajo la visión de Cristo y a su vez de su Padre, según el pensamiento cristiano de Dios. Y a partir de ahí todo el mundo vivimos en sociedades comunales. Y el anarquismo cristiano es una corriente de pensamiento que combina los principios éticos del cristianismo basados en la no violencia y la compasión con la filosofía anarquista de rechazar la autoridad del Estado y otras formas de control coercitivo. Sus seguidores ven en las enseñanzas de Cristo particularmente el sermón de la montaña, un fundamento para oponerse al poder político, a la violencia y al capitalismo, abogando por una sociedad igualitaria y descentralizada. León Tolstoy podría considerarse uno de los máximos exponentes de este concepto. Lo que pasa es que Tolstoy
en realidad le podríamos decir que fue del realismo, pero como Tolstói fue también se podría considerar en su momento, en el siglo XIX, un revolucionario literario, se podría indicar con ese pensamiento que tuvo el propio escritor ruso. Pero vamos, que es igual que el cristianismo eh, dentro con el comunismo, el anarquismo cristiano o el socialismo cristiano o el marxismo cristiano, que lo que se lleva a cabo son los principios éticos de que es verdad que hay que usar la violencia, la compasión, pero siempre tiene los términos de la definición de ambos, el comunismo, el anarquismo, el socialismo, el marxismo cristiano, es recoger las dos partes, una por la política y otra la religiosa, con el objetivo de demostrar que todo, y sobre todo el anarquismo, es romper directamente con el Estado, que desaparezca, vivir en comunidad, igual que el comunismo cristiano, y otras formas de control coercitivo que lleven a cabo problemas y que limiten la libertad de las personas. De ahí que el anarquismo, el comunismo, el marxismo y el socialismo, muchos creen que son iguales, pero yo lo comento sin historiador, nada tiene que ver, porque primeramente el anarquismo lo que quiere es romper directamente con el Estado y que haya una política comunal. El marxismo, comunismo, como hablábamos más bien, es la dictadura del proletariado, llevar a cabo una revolución, eliminar al estamento burgués y al empresarial, que según los propios marxistas, comunistas y anarquistas, pero bueno, son los culpables de las crisis económicas y de que el capitalismo sea individualista. El capitalismo provoca que haya muchos problemas bueno, de igualdad. Entonces lo que critican es el capitalismo. Ambos, pero pasa esto, el anarquismo, el socialismo, el comunismo, el marxismo, el anarquismo, cuatro corrientes filosóficas son muy críticas y tienen en común las cuatro es ir contra el capitalismo y la corrupción burguesa y empresarial. Como pasa siempre, es así. Y luego la religión es darle ya el último punto y el quinto más, porque claro, la religión y las cuatro teorías que yo he explicado, pues son pues, contrarias al capitalismo. Hasta incluso la religión está en contra de que haya individualismo. Y lo hay en la iglesia, para que luego diga. Igual que en el pensamiento luego marxista, comunista o anarquista y socialista, porque siempre hay una figura que manda sobre el resto. El comunitarismo es una corriente filosófica política que enfatiza la importancia de la comunidad en la formación de la identidad y los valores individuales, criticando el liberalismo por su enfoque en el individualismo. Sostiene que los lazos sociales, las tradiciones y las responsabilidades compartidas son fundamentales para el desarrollo de la persona y que el bien común es prioritario frente a los derechos individuales. El comunitarismo es casi el concepto primitivo de lo que sería luego el marxismo, el socialismo, el comunismo y el anarquismo, porque lo que buscan al final es una unidad, ir en contra del liberalismo, de lo individualista. De ahí que intenten desarrollar una especie de comuna en el pensamiento y que los derechos individuales o el individualismo es como es egoísmo y es una persona, están fuera. Y el individualismo es una postura que defiende la autonomía, la independencia y los derechos del individuo frente al grupo. A nivel filosófico promueve la dignidad moral del individuo y se opone a intervenciones externas en sus decisiones, mientras que en el lenguaje cotidiano puede ser sinónimo de egoísmo, dependiendo cómo queramos entender. Si es una persona es solo yo mime conmigo, pues eso es ser egoísta. Los demás no. A nivel filosófico es mi propiedad privada respecto a las propiedades comunales. Estoy en contra. Pues el comunitarismo es todo lo contrario. El comunitarismo lo que pide es que haya igualdad, una comuna y que todos seamos iguales. Contrario al liberalismo, al individualismo capitalista. En el ámbito psicológico y social, el individualismo se refiere a la tendencia a actuar con independencia de los demás o la forma de ser única de cada persona. Pues eso es verdad, cada uno somos de una manera diferente, porque si nos fuéramos todos iguales, de verdad que en el amor, en las conversaciones y en otras cosas, de verdad, a veces sería un poco pelmaz, desde así un poco rollo, porque si fuéramos todos iguales, sería una situación un poco de aburrimiento. Menos mal que gracias a la psicología y la psiquiatría somos diferentes. Y luego existen diferentes enfoques como el individualismo metodológico en las ciencias sociales que busca explicar fenómenos sociales a partir de acciones individuales. Claro, el individualismo metodológico lo que intenta es explicar fenómenos sociales a partir de acciones individuales. Algo que existe individual, pero fenómenos sociales, pero por los individuos. Y claro, individualismo, comunitarismo, totalmente opuesto. Uno prefiere la comunidad, fuera lo que es individual, fuera el liberalismo económico, fuera
totalmente, y además así lo dice el comunitarismo, que es casi la piedra primitiva, y esto lo hago yo un símil y una metáfora del comunismo y del marxismo, que es que incluso se dice, no, es que más ambiental, pues es que el marxismo al final y el anarquismo es lo mismo, que luego sí, vale, porque esto es lo que he comentado yo muchas veces, el comunismo y el anarquismo y el marxismo nada tienen que ver. Primero lo que intentan llevar a cabo en el marxismo es la dictadura del proletariado, quitar el poder burgués y empresarial y poner un tío que gobierne en el comunismo y el marxismo. El socialismo es, pues a lo mejor recoger ideas del capitalismo y a la vez por de izquierdas. Ese sería el resumen. Y el anarquismo es romper directamente el Estado y vivir en una comuna entre todos. Que está muy bien, teóricamente, está muy bien, eso está claro. Pero que luego se puede aplicar, pues también se puede aplicar porque hay países como por ejemplo China, pero China, por ejemplo, y China, si el comunismo, yo la pregunta es igualdad, ¿cómo puede ser que solo gobiernen cuatro tíos? O que haya un tío que tenga el poder sobre todo y luego haya otros cuatro que son los que controlen el partido y haya elecciones durante X años cuando les interesen a los poderes públicos de los partidos comunistas. Pero esto pasa en China, en Vietnam y en otros lugares también que sucede esto. Pero vamos, que luego para que se diga, la izquierda, en el ámbito de la izquierda y la derecha es así, pero vamos, que la derecha es el mismo percal, porque cuando uno dice yo voy a gobernar y tal, pero también ha habido dictaduras derechas que han recogido las facetas del comunismo. Que luego se diga, es decir, que los extremos, tanto de izquierda como de derecha, a veces van unidos en el pensamiento y en la autoridad, de que siempre tiene que haber para ellos un único mando. Entonces, eso es muy peligroso. He definido y explicado el individualismo cristiano, que es la individual entre el creyente y la deidad, que sería Dios. Y a partir de ahí, todo lo que es el individualismo cristiano, todo está fuera. Claro, pero es que el individualismo cristiano suena un poquito extraño, porque claro, pues se puede llevar a cabo, igual que el marxismo cristiano y todo. Pero el individualismo cristiano, o lo que intenta llevar a cabo la Iglesia, es una comunidad, es decir, llevar a cabo una sociedad comunal. Lo que pasa que el problema es que luego en la Iglesia hay diferentes posturas y diferentes religiones, y luego los que mandan también van a su propia forma individual. Lo que pasa que, claro, el individualismo cristiano, pues es raro, porque normalmente la Iglesia lo que intenta llevar a cabo es una estructura comunal, como si fuera el anarquismo, el marxismo, el socialismo o el comunismo. Y claro, el comunitarismo cristiano es un concepto que se refiere a la importancia de la comunidad en la fe y la práctica cristiana, enfatizando la solidaridad y la responsabilidad mutua entre los creyentes. Esto sería igual que el comunitarismo, el individualismo. El comunitarismo lo que es casi la piedra principal de luego lo que existió en las diferentes formas de pensamiento del siglo XIX que fueron contrarios al capitalismo y a la sociedad burguesa empresarial que nació con la industrialización, que fue la primera revolución industrial, luego la segunda y así que fueron contrarios. Y a partir de ahí, bueno, pues el socialismo utópico, muy blando para los socialistas científicos o marxistas, el anarquismo es una ruptura total del Estado y vivir en comunidad, que es como casi el ámbito religioso. De ahí luego que se diferencia el comunismo cristiano político religioso y del comunitarismo filosófico que planteó un filósofo como Emmanuel Mounier. A nivel teológico, en cómo las enseñanzas de Cristo implican una vida comunitaria y social, donde las acciones de uno afectan a la comunidad es verdad, pero es que también las acciones de uno pueden afectar individualmente o colectivamente sin tener pensamiento de la comunidad y de ese cristiano. Normalmente, si tú haces algo que implica negatividad o positividad, pues puede influir negativamente o positivamente en la comunidad. Donde las acciones de uno afectan a la comunidad, eso está claro, y a nivel práctico se manifiesta en la vida comunitaria, el culto en conjunto y el compromiso con la transformación de la sociedad, aunque no necesariamente aboga por la abolición de la propiedad privada. Cuidado porque el comunitarismo, aunque es la piedra de todo ello, de que todos tenemos que ser iguales, es verdad que recuerda mucho al socialismo. Pero con los tintes más rudimentarios, el socialismo es así. En realidad, el socialismo lo que intenta llevar a cabo la explicación es: yo cojo ideas de la izquierda, de igualdad social, equidad, todos somos iguales, pero luego recojo el pensamiento capitalista. Entonces, es contrario para un marxista, es contrario para un anarquista, por ejemplo. Y el comunitarismo filosófico, aunque tiene puntos en común con la solidaridad, es una corriente filosófica que puede no tener las mismas bases teológicas que el comunitarismo cristiano. ¿Verdad? El comunitarismo filosófico sería la solidaridad, lo recoge, pero claro.
El comunitarismo filosófico no tiene las mismas bases teológicas, por ejemplo, que el comunitarismo cristiano, que es el que he hablado yo ahora mismo, que es la fe y la unión entre toda la comunidad. Lo que pasa es que el problema es que el comunitarismo cristiano también lo que lleva a cabo es que no hay que eliminar el comunitarismo, aunque se diga que es igual que el socialismo, radicalmente la propiedad privada. Pero esto no quiere decir que el socialismo también critica al capitalismo. Pero el socialismo en sí es casi como una pata y una base, viste decirlo, una base, porque el socialismo es así, del propio capitalismo. Así que con ello finalizo. Comentar si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros, poner comentarios. Soy historiador. Nos vemos en el próximo vídeo y repito que soy historiador. Y nos vemos en la siguiente o en el siguiente vídeo.